El tema del cual les hablaré hoy es el derecho al trabajo, previsto en los artículos 5 y 123 constitucionales. En el marco legal encontramos a la Ley Federal del Trabajo como rectora de este derecho, además de diversos reglamentos federales. A nivel internacional, podemos decir que México pertenece a más de 68 convenios internacionales del trabajo, en los que destacan el Convenio de Seguridad Social entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de España y el Convenio de Seguridad Social entre los Estados Unidos mexicanos y Canadá. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de la Observación General número 18 al artículo 6, contiene la definición de derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona y es a la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener un empleo. La sentencia que analizaremos es la del caso Lagos del Campo versus Perú, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto de 2017. En los hechos encontramos que el actor Alfredo Lagos del Campo fue despedido el 1 de julio de 1989 como consecuencia de las declaraciones realizadas durante una entrevista a la revista La Razón. La entrevista fue realizada cuando era presidente electo por la Asamblea General del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa CEPER, donde había elaborado como obrero por más de 13 años. En dicha empresa, el señor Lagos del Campo denunció que por parte de directivos se había empleado el chantaje y la coerción para llevar a cabo fraudulentas elecciones al margen del comité electoral. Derivado de estas declaraciones, el señor Lagos del Campo fue despedido y posteriormente buscó ayuda en los organismos jurisdiccionales en materia laboral a nivel nacional. Debido a que no se declaró un despido arbitrario, el señor Lagos del Campo llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los argumentos encontramos que le fue violada el derecho a la libertad de expresión, ya que los trabajadores tienen derecho a la representación y a la libertad de expresión en cuanto a asuntos de carácter público. Y también fue violado el derecho que nos atañe, que es el derecho al trabajo. En los argumentos se menciona como el derecho a la estabilidad en el empleo y se apoya del artículo 19 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que dice: la ley garantizará la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de la industria y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto, el trabajador tendrá derecho a una indemnización. Además, el Estado debe brindar protección a los derechos sociales, culturales y económicos, así como lo hace con los políticos y civiles. La Corte falla a favor del señor Lagos del Campo y en los puntos resolutivos la Corte reitera que la sentencia constituye por sí misma ya una forma de reparación, pero además determina algunas medidas de reparación integral. La primera es que el Estado debe publicar la sentencia y su resumen oficial, así como una indemnización compensatoria. Además, debe pagar la cantidad fijada en la sentencia por concepto de daño material, lo cual incluye el lucro cesante de los salarios dejados de percibir y su legítima pensión. Asimismo, otorgó un monto por concepto de daño inmaterial por las violaciones acreditadas. La Corte dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia.